Me acuerdo cuando me contaste el proyecto, María José, que a mí me apasionó. Es verdad que nosotros hemos estudiado sociología simplemente con la visión de los hombres. Yo a veces digo, si hubiéramos tenido la visión de las mujeres sociólogas, hubiera sido muchísimo más interesante y más divertida la sociología clásica, ¿no? Hemos vivido solamente con una parte de una visión única de la teoría sociológica, y ahora que redescubrimos mujeres y lo que hicieron ellas en la sociología y lo que aportaron, pero que se quedó ahí olvidado, no es que no esté, está, y gracias a trabajos y proyectos como este se está recuperando. El tener datos sobre eso y el tener y sobre todo quitar los prejuicios que existían, que venían ya de tiempos de los griegos clásicos, de que las mujeres no estaban capacitadas mentalmente y físicamente pues para el pensamiento, para ejercer la abogacía. Se decía que las mujeres no podían ser jueces porque eran muy sentimentales y eran puro sentimiento y no tenían ecuanimidad para poder emitir sentencias. Entonces, todos esos prejuicios que concebían a las mujeres simplemente como seres sentimentales y no como seres racionales, pues que ya tuvo que la biología, que la medicina, etcétera, empezar a quitar todos esos estereotipos sobre las mujeres, que en cierto modo era lo que justificaba que solo estaban dedicadas a la maternidad y al hogar. Desde los comienzos de las prácticas sociológicas, el reconocimiento de las aportaciones realizadas por mujeres ha sido minúsculo en comparación con su importancia real. El proyecto Fundadoras de la Sociología, impulsado conjuntamente por la Fundación Centro de Estudios Andaluces y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, trata de hacer justicia y aportar luz sobre todos aquellos logros de las sociólogas clásicas que con su metodología y su forma de estudiar la realidad de su tiempo sentaron las bases en las que se apoya la sociología actual. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Hola, yo soy María José del Pino Espejo, soy profesora contratada doctora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, y soy también la IP del proyecto Pioneras y Fundadoras de la Sociología. Hola, yo soy Eladia Illescas Esteves, soy socióloga y politóloga, soy investigadora fellow de la Fundación Centra y también participo como investigadora en el proyecto Pionera de la Sociología como experta en liderazgo femenino. Bueno, pues mi nombre es Teresa González de la Fe. Soy catedrática jubilada de Sociología de la Universidad de La Laguna y mi participación en este proyecto procede de un libro sobre las clásicas de la sociología de 1830 a 1930. Este proyecto, Fundadoras de la Sociología, surge de la necesidad de innovar en la forma de acercarse al alumnado durante el confinamiento en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo nos enfrentamos a un alumnado que usa una cámara y que no siempre le da alón? Es decir, que no veíamos siempre su cara. Y entonces dijimos, ¿cómo se van a perder el debate? Me contactó con una preciosa idea que era hacer en podcast de cara al alumnado y, digamos, divulgar a esas mujeres que estaban desde el inicio de la sociología y que habían sido silenciadas y olvidadas. Empezamos a presentar con Teresa González de la Fe, que hace la introducción del libro magistralmente, y ahí empezamos Eladia Illescas, Teresa González de la Fe, también invitamos a Ana María González Ramos, después se nos incorpora Carmen Ruiz Repullo, también se nos incorpora Karina Villalba desde Estados Unidos con un soporte bibliográfico importante porque solo teníamos ese libro. A partir de ahí, en torno a cada una de esas figuras,
hicimos un podcast donde, bueno, contábamos un poco cuáles fueron primero su vida y su existencia y su participación en la historia de la sociología y por qué habían sido olvidadas. Un poco reivindicar su memoria y poner en valor sus contribuciones a la sociología. Lo que desde un principio se creía destinado únicamente a los alumnos universitarios, apuntó entonces a una meta mucho más ambiciosa, alcanzable gracias a la colaboración de las investigadoras. De esos 14 programas de radio, gustaron mucho el de mujeres fundadoras de la sociología, porque había una falta de mujeres en nuestra disciplina total. Es decir, nunca nos enseñaron que la sociología también nace de manos de mujeres sociólogas y que la sociología nace también del feminismo y de los estudios de la mujer. Esta discriminación sistemática de ciertas minorías ha privado a la disciplina sociológica de importantísimas aportaciones, según las investigadoras, que actualmente se están recuperando gracias a esfuerzos como este. En cierta manera, era como ampliar el canon de la sociología. Los que hemos estudiado sociología, la historia de la sociología y la historia de la teoría sociológica siempre son señores. Max Weber, Emilio Durkheim, Karl Marx, pero parecía que no había mujeres que se habían dedicado a la sociología. Y resulta que Augusto Comte, que es el fundador oficial de la sociología, pues por la misma época había una señora, Harriet Martineau, que escribió el primer tratado de metodología sociológica, escribió un libro de sociología estupendo, y entonces, bueno, ¿por qué había sido olvidada esta señora y tantas otras que vinieron detrás? La situación injusta de estas científicas fue fruto de un machismo sistemático y muy arraigado en la sociedad de la época. Tan es así que muchas de estas sociólogas tuvieron intensas dificultades para hacerse notar en un ámbito eminentemente masculino. Hubo ahí una especie de discriminación ideológica. Aquellas propuestas teóricas y empíricas, porque hubo muchas investigaciones no solo de teoría, sino de datos y de describir situaciones problemáticas, que se obvió, se dejó al margen a favor de una teoría de la sociedad mucho más abstracta y mucho más general. Entonces, eso es lo que ha ido recuperándose progresivamente en todo, vamos, desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad. En Alemania se decía Kirchen, Küche y Kinder, que quería decir la iglesia, los niños y la cocina. Eso era lo que se esperaba de ella, y se debatía si la mujer era capaz o no de estudiar. Es decir, que tenía un gran debate sobre la cultura objetiva y subjetiva. Es decir, la mujer tenía su obligación de estar en el entorno privado, pero además esa era su capacidad, la de cuidar, y el hombre en el público, por lo cual era el referente del trabajo fuera del hogar. Bueno, por dos razones. La primera y fundamental, por ser mujeres, porque en todo y todavía seguimos un poco en esa línea, pero cada vez menos, afortunadamente, las contribuciones femeninas son menos apreciadas que las masculinas. Incluso las mujeres tenían vedado el acceso a la universidad, el acceso a los periódicos. Muchas mujeres escribían en los periódicos con seudónimos masculinos porque no podían escribir, y sus contribuciones eran olvidadas. Entonces hay una razón, digamos, si quiere, de exclusión por ser mujeres, simplemente. Sus contribuciones, al ser femeninas, no tenían valor, porque el estereotipo sobre las mujeres era que las mujeres eran esposas y madres y más nada. Pero ¿cuál fue la importancia de las sociólogas clásicas? Reconocidas cada vez más como pioneras de la sociología centrada en la realidad que nos rodea, defendieron como objetivo último el cambio social, a través de la identificación y la solución de problemas que afectaban a los más desfavorecidos. Una cosa que caracteriza a todas estas clásicas de la sociología
es que además de pensar sobre la situación de las mujeres, sobre la situación de la esclavitud, sobre la discriminación de los negros en los Estados Unidos, etcétera, digamos que eran activistas sociales, eran personas que además querían reformar o mejorar la sociedad. Mientras que la sociología digamos que cuadró como la sociología oficial, era más teórica y más abstracta y menos comprometida con el cambio social. Ellas tienen esa conexión con el mundo real y no quieren perder de vista la realidad social y la problemática social de la gente normal, los problemas. En un caso concreto, el de la escuela de Chicago, cuando ellas, el caso que tú acabas de poner de la Hull House de James Adams es me meto en el barrio donde están los problemas y ahí aprendo a visibilizar, a comprender qué es lo que está pasando socialmente y dónde puedo ayudar. Es que ellas fueron pioneras de todo, del consumo justo, de la eutanasia. Ahí tenemos a Charlotte Perkins Gilman, que dice, prefiero el cloroformo al cáncer. Se tomó su cloroformo y dijo, yo no voy a morir rabiando porque en aquella época no tenía solución el cáncer. Y luego fueron precursoras de todo. Yo no tengo ganas de pasar mi vida cuidando de una familia y de una hija. Entonces ella se acepta y todas reivindicaron la necesidad, como Charlotte Perkins Gilman decía, de encontrar una tarea y de dedicarte a ella, de poder ganarte la vida, que entonces no era lo esperable. Claro, y además pone, digamos, la sociología masculina, por decirlo entre comillas, habla del hombre en abstracto. En teoría, ese término hombre parece que incluía hombres y mujeres, pero las mujeres no están por ningún sitio. Entonces, ellas también aportan el punto de vista de las mujeres. Es decir, no solo no podemos hablar del hombre incluyendo hombres y mujeres, porque la situación de los hombres y la situación de las mujeres son completamente diferentes. De hecho, se ve muy claro, por ejemplo, en la sociología de la familia y la sociología de las desigualdades sociales, el estatus de una familia se teoriza en la sociología en función del estatus que ocupa el marido, pero nunca se ocupa de las mujeres. Tuvieron que ser estas primeras sociólogas y luego muchas que vinieron detrás las que empiezan a señalar el papel de las mujeres. Cuestiones muy actuales eran ya tratadas por aquellas mujeres que desde la investigación sociológica lograron ver el impacto negativo que muchas injusticias estaban teniendo en el correcto desarrollo social de sus respectivos entornos y la importancia de acercarse a estos problemas desde un enfoque científico. Estaban ahí, siempre han estado ahí. Fue una mujer premio Nobel de la Paz, ya con un cáncer muy avanzado que no pudo ir a recoger el premio. Ida B. Wells, ella en vida, pero Ida B. Wells hace pocos años recibe un premio Pulitzer porque ella se dedicó, como dice Eladia, a desarrollar unas metodologías completamente neutrales para recoger el horror de los linchamientos. Entonces estamos traduciendo dentro del proyecto, ya tenemos la primera versión de la traducción de The Red Record, el informe rojo. Y ahí ella cuenta, y para que no tengamos que creerla a ella, pone los artículos de las revistas de la localidad donde cuentan el linchamiento. En primer lugar, el conocimiento de la situación de las mujeres y el poner datos y describir situaciones que permiten o que han permitido apoyar pues, el movimiento, por ejemplo, por el derecho al voto femenino, por el acceso de las mujeres a otras profesiones o a todas las profesiones. Todas ellas empezaron luchando por el derecho a entrar en la universidad y a poder estudiar, que estaba vetado a las mujeres. Se hicieron muchas preguntas. Una muy fundamental de la Escuela de Chicago era si era posible esa industrialización atroz, si era posible compatibilizarla con el desarrollo humano. Entonces lucharon porque hubiera unas leyes justas de la infancia
y donde no los metieran en las cárceles, porque dice, si no los deja dormir, porque es que eran niños y niñas, ahí están las fotos, niños y niñas trabajando toda la noche entera, luego llegan a sus casas hacinadas que no podían descansar, no van al colegio, cuando tengan 14 años, 18 años, ¿cómo van a estar? Entonces los metían en reformatorios cuando eran chiquitos y chiquitas, entonces ellas empezaron a visitar las cárceles y a darse cuenta que eran víctimas del sistema, de la estructura social. Estas sociólogas de metodología precisa, sin embargo, nunca sintieron la necesidad de reprimir la emocionalidad a la hora de estudiar los fenómenos sociales. Y es esta pasión la que permitía a la sociología aspirar al ideal del progreso. Ellas eran libres y no tenían pudor de hablar de sus sentimientos. Pues ahora mismo está muy de moda hablar de la sociología de los sentimientos. Nunca dejaron de hablar de los sentimientos, con lo cual el contexto histórico, esas mujeres que pasan 2 guerras mundiales, que pasan un nacionalsocialismo, un nazismo, que tienen que ayudar a sus amigos y a sus amigas, a su familia, a salir de Alemania, porque directamente sabían que iban a tener problemas, al principio no de muerte, pero ya imaginaban, y el silencio para poder sobrevivir. De todo eso sí escriben ellas. Entonces, ellas tenían un compromiso con la felicidad, hablaban del sufrimiento innecesario y desarrollaban metodologías. Por ejemplo, toda la población afro no la llamaban para los juicios. Entonces ellas hacían unos juicios paralelos donde sí llamaban a testigos y a mujeres y hombres testigos afrodescendientes, que no valía para nada, a ellas sí les valía, a la población afro sí les valía. Y entonces pues ahí demostraban que no habían sido violadores, que no habían sido mujeres ligeritas de casco que se prostituían, ¿no? Era una relación de amor lo que había entre una pareja interracial, que no estaba admitido, pero que existía. Estas mujeres, debido no solo a las dificultades que presentaron sus respectivas carreras profesionales, sino también a sus complicadas vidas personales y contextos sociales, se convierten, gracias a este proyecto de redescubrimiento, fundadoras de la sociología, en modelos a seguir para una disciplina que los necesita. Está y es súper interesante. Yo, sobre todo, que en mi búsqueda un poco también de buscar referentes femeninos, porque las mujeres a veces tenemos una falta, eso también le ocurre a las niñas con el tema de las carreras STEM, necesitan referentes de mujeres en quien fijarse. Entonces, si yo hubiera tenido esa referencia de las mujeres pioneras, como tengo ahora, que además una de las cosas que las caracteriza es que fueron grandes metodólogas, que además una parte de la sociología que a mí me apasiona, porque parece ser que las mujeres ahora tenemos que ser más teóricas que dedicadas a la metodología, cosa que no es cierta. Cuando el camino de la metodología lo iniciaron estas mujeres, me pareció tan interesante, digo, hubiera sido para mí un gran referente haber conocido a Marianne Weber, a Ida Wells Barrett. También quisieron tener derecho a la bisexualidad o al lesbianismo. Unas hablaron del tema, como fue Charlotte Perkins Gilman, otras no, pero la Hull House era un entorno donde había libertad para convivir con quien tú quisieras. Hay un artículo por ahí que dice lo que las lesbianas hicieron por la patria, por Estados Unidos. O sea, que fueron mujeres muy valientes, mujeres que tuvieron, claro, grandes, ya empezando por las guerras que tuvieron que vivir. Pues es que la que más, la que menos, se vivió las 2 guerras mundiales y una guerra civil o una dictadura o un nazismo realmente lo pasaron muy mal. Es verdad, y una cosa muy sorprendente cuando las estudias es que sus historias de vida son bastante sorprendentes, porque todas tuvieron que sufrir grandes dificultades. Es difícil haber encontrado, porque quizás
a lo mejor Harry Martineau o Marianne Weber tuvieron una vida un poquito más fácil, pero al final Marianne Weber tuvo que sufrir la enfermedad mental de su marido, pero el resto tienen historias de vida de grandes superaciones, de afrontar desde el inicio del acceso a la educación, que ya era difícil en aquel momento, hasta conseguir llegar a doctorarse o incluso a que se reconozca lo que escribían. Muchas tuvieron que pasar por escribir cuentos para niños para que después se les reconociera también otros escritos más científicos, ¿no? Aunque han sido importantes los avances que se han conseguido en el redescubrimiento de estas sociólogas, todavía queda trabajo por hacer. Y para las autoras es crucial el apoyo y la colaboración de universidades, entidades y órganos investigadores. La verdad que de los problemas primeros fue el tema de la bibliografía. Por eso Karina Villalba, desde la UCF, Universidad Central de la Florida, pues nos apoyó muchísimo porque muchas de ellas pues, son norteamericanas. Y surgió en plena pandemia, empezamos a vernos unas a otras, la UNAM con la UBA, la UNAM de México, la UBA de Buenos Aires, está Fernanda Alcántara en Brasil, Rocío Navarro Fosal en la UNED. No, que quería agradecer al Centro de Estudios Andaluces no solo el apoyo con la realización de estos podcasts, sino que ha seguido comprometido, porque también estamos un grupo de mujeres que estamos, digamos, elaborando, que ya lo estamos terminando queremos que salga la obra a principios del año que viene, que es también una historia de pensadoras sociales, donde ahí entran muchas españolas, pero también muchas europeas, italianas, portuguesas y muchísimas mujeres latinoamericanas de finales del siglo, de todo el siglo XX y del siglo XIX, que han sido silenciadas. Queremos un poco, y entonces en eso hemos recibido un apoyo muy fuerte y un compromiso muy bueno, que es donde viene nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Andaluces, que nos ha apoyado y que va a hacerse cargo de la edición de este libro que estamos preparando, ¿no? Otro problema, nos hemos encontrado con muchos escollos que de forma muy rápida hemos ido sobrepasando. Primero, gracias a Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, hemos podido tener un soporte no solamente económico, sino también de infraestructura en pleno COVID para poder hacer 8 podcasts aquí. Entonces, también ahora la traducción, y luego siempre, como ellas, hemos intentado hacer adaptaciones curriculares. Para el alumnado es muy importante y lo marca la ley, la legislación dice que el alumnado de todas las capacidades tiene derecho a que le adapten el temario y el contenido de la asignatura. Entonces, todos los podcasts nuestros tienen lengua de signos, con María José Abad de Aciso, tienen formato iVox o iVox, formato audio para personas ciegas o con problemas de visión, y ahora estamos trabajando en la adaptación a dificultad cognitiva, con ASAS Inclusión Activa de 2 hermanas. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía
en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria, como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.